esta hora y te invitamos a que podamos alabar el nombre de Jesús juntos. Señor, gracias por tu presencia, gracias por estar junto a nosotros y permitirnos poder adorarte en esta noche y en esta conexión. Gracias, Jesús.
Así que eso, mi gente linda. A continuación quiero compartirles un mensaje. No alcancé a hacer ninguna imagen para compartirles, pero sí tengo un mensaje que lo he titulado Resiste, el mar puede abrirse. Dile a la pantalla que está a tu lado, resiste, el mar puede abrirse. Resiste, el mar puede abrirse. Y quiero lanzar primeramente una pregunta en la cual he estado reflexionando, sobre todo mayormente estos días que he estado fuera. ¿Te has sentido atrapado o atrapada o encerrado o encerrada entre problemas y sin esperanza de solución? ¿Algunos de ustedes quizás hoy o en el pasado, en algún momento has vivido, has tenido alguna experiencia, alguna situación en que te has sentido atrapado, es decir, totalmente confuso, confusa, miras para adelante, miras para atrás, para los lados y no sabes qué hacer? Estás como encerrado, estás encerrada, estás entre problemas, estás entre circunstancias sin esperanza, sin solución. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así en alguna ocasión? Señálenme para poder verlo, si no el mensaje me lo guardo. Me lo guardo porque era solo para mí nomás entonces. Creo que todos nosotros eh, hemos tenido experiencias. Probablemente hoy día nos encontremos atravesando o nos hemos sentido atrapados, encerrados, no vemos esperanzas de alguna situación, o bien quizás el día de mañana puede ser que en algún momento nos veamos atrapados o encerrados entre problemas y esperanzas sin solución. Bueno, déjame decirte que esto no es solo para algunos. Todos nos enfrentamos a días difíciles en nuestro camino. Absolutamente todos. Momentos de miedo, de inseguridad, tiempos de duda, de incertidumbre, de pronto quizás tristezas, etcétera, donde parece que no hay solución, no hay solución. Y la mayoría de nosotros ha pasado quizás por esos tiempos de crisis, de enfermedades, situaciones, escasez económica, problemas familiares, lucha interna. Precisamente es que en estos contextos, es fácil pensar de que ya realmente me resigno. Eh, es precisamente cuando nos vemos presionados, es cuando realmente nos vemos encerrados de que no hay salida, de que no hay esperanza, y a veces hasta nuestra fe tiende a debilitarse. Y fíjate que en la Biblia nosotros nos topamos con varias historias de hombres, de mujeres, pero también de una multitud de gente que tuvieron o han tenido quedaron registradas experiencias de vida donde se sintieron atrapados, donde se han sentido encerrados sin salida. Y sabes, Eh, he estado mirando Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. No lo voy a leer todo. De hecho, en las divisiones que tengo de los puntos que pude considerar para compartirles esta noche, vamos a estar haciendo lectura, pero es en Éxodo 14 donde se va a concentrar la atención de lo que el Señor me ha estado entregando para compartir con ustedes. Entonces, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos pueda ayudar a entender, a comprender lo que quiere comunicarnos en esta noche a cada uno de nosotros, ¿vale? Padre, en esta hora oramos a ti en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de una conexión como esta en esta plataforma y ahí donde nos encontremos.
donde nos encontremos cada uno de nosotros, te pedimos, Señor, pedimos tu sensibilidad, tu respaldo, que el Espíritu Santo nos permita poder comprender qué es lo que tú quieres compartirnos a nuestra vida, en nuestra relación personal contigo. Bendice esta palabra, Señor. Bendíceme. Es tu palabra. Y es tu palabra la que siempre nos va a alumbrar el camino. A ti damos todo honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Éxodo básicamente significa salida. El acontecimiento principal que narra Éxodo es cuando el pueblo de Israel o los israelitas salen de Egipto dirigiéndose hacia la tierra prometida. Es como el tema principal. Ahora, en Éxodo 14 se narra lo que es la huida de los israelitas de Egipto siendo liberados por Moisés. Los que han leído la manera en que ellos salieron se darán cuenta que fue, pero de manera extraordinaria. Las plagas, las distintas plagas, el Señor manifestando su poder y como dice la Escritura en más de alguna ocasión ahí en Éxodo, haciendo todo para su gloria. Todo para su gloria. Entonces, vemos aquí en Éxodo 14 cómo después que salen los israelitas, ellos son perseguidos por el ejército egipcio hasta quedar en un momento literalmente atrapados. Ellos quedaron atrapados. ¿Por qué? Porque se dirigen y llegan ahí a tener de frente el pueblo de Israel. Imagínense, eran aproximadamente, dicen los estudiosos, como 2 millones de israelitas. Y estaban frente al mar, pero se dan cuenta que atrás viene el ejército egipcio, o sea, literalmente atrapados entre el mar y sus perseguidores. Imagínate esa escena, imagínate lo que ellos comenzaron a sentir, a decir. Ponte en ese contexto de gente que estuvo muchos años en cautiverio, en una condición de esclavo, no tenían derecho a nada. Ellos eran mano que trabajaba ahí para los egipcios, unos esclavos, y ellos en algún momento recuperan la libertad y todo eso, y de pronto ven venir a ese ejército egipcio que los había subyugado por años, y ellos están atrapados. Imagínate ese momento de desesperación, pero en ese momento de desesperación vemos que Dios interviene por medio de Moisés. Y bueno, todos sabemos que como intervino, dividió el Mar Rojo para que los israelitas pudieran pasarlo en seco. Ahora, cuando el ejército egipcio en un momento dentro de la narrativa se da cuenta de lo que está sucediendo, intentan seguirlo. ¿Por qué? Porque claro, se abrió el mar. ¡Wow! Y el pueblo de Israel comenzó a avanzar según la orden de Moisés. Comienzan a avanzar para cruzar. Entonces los egipcios se percatan de esto y el relato dice que fueron tras ellos. Comenzaron también ellos a movilizarse hasta que estando, ya habiendo cruzado los israelitas y estando ellos, los egipcios, el ejército egipcio, una cantidad de hombres de guerra con todo su armamento muy temible. Y cuando ellos ya se encontraban ahí en medio del mar, bueno, la escritura nos dice que Dios permitió, le dijo a Moisés, vuelve a hacer lo mismo, extiende tu mano con la vara y el agua volvió en este caso a su curso normal y todos los enemigos, literalmente todos los enemigos de Israel fueron destruidos. Este evento, este evento bien puede ser interpretado como un acto de liberación. Fue un acto de salvación de parte de Dios para con su pueblo. Así es como hoy día, bien, este evento puede
simbolizó para los israelitas en ese entonces un nuevo comienzo, porque ya dejaban atrás la esclavitud. En un momento estaban viviendo un momento de desesperación, pero se dieron cuenta que cuando pasaron al otro lado y Dios se encargó de sus enemigos, ellos se sentían literalmente libres, ellos se sentían literalmente rescatados. Y a la vez también, y a la vez también para ellos comenzaba algo nuevo, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Así como también muchos de nosotros que le hemos abierto el corazón al Señor y hemos entregado nuestra vida, también esa libertad, esa salvación, también, también genera un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Ahora, dentro de todo esto hay algo importante que quiero soltarte, y es que el mismo Dios que abrió el mar para que el pueblo de Israel miles de años atrás cruzara en seco y fueran rescatados, fueran liberados de sus perseguidores, de sus enemigos, de esos momentos de desesperación, esos momentos de dificultad, ese mismo Dios hoy día está con nosotros. Hoy día está con nosotros. Él es soberano. Él actúa de la manera en que tú y yo no lo esperamos. No lo esperamos. Abre camino donde no lo hay, donde no lo hay, donde nunca tú y yo jamás no podíamos, nos podíamos imaginar que hay un camino. Ahí Dios lo abre. Sin embargo, lo esencial de todo esto, ¿sabes qué es? ¿Qué es lo que tú y yo creemos del Dios al cual servimos? Eso es sumamente relevante. Es sumamente relevante. Yo te puedo contar esta historia, tú la puedes leer en la escritura, la puedes pasar una y otra vez, pero puede que esto para ti siga siendo una linda historia y algo fantástico y algo que te haga expresar un wow, qué tremendo lo que pasó, pero que tú no lo creas al nivel de que pienses de que el mismo Dios que ayer abrió el mar es el mismo Dios que hoy día está con nosotros. Entonces, hoy día es precisamente de eso lo que te quiero hablar. Hoy quiero compartir contigo 3 características del Dios que dio solución a esa sensación de estar atrapado, a esa sensación de sentirse acorralado de los israelitas y sin esperanza. 3 características que yo veo que son evidentes en Éxodo 14. Pueden haber muchas más, por supuesto. Yo solamente te quiero compartir 3 que a mí me han hecho abrazarlas. ¿Abrazarlas para qué? Para seguir creyendo que no importa por lo que yo esté pasando en el presente, ni lo que vaya a vivir el día de mañana, lo que importa es en qué estoy creyendo. O mejor dicho, qué creo del Dios al que sirvo. ¿Qué creo de él? ¿Es solamente el Dios de Moisés? ¿Es solamente el Señor de los discípulos? ¿O también es mi Señor? ¿O también es mi Dios? ¿O también Él sigue siendo soberano al día de hoy? La primera característica es que Dios siempre tiene un plan. Repítelo conmigo. Dios siempre tiene un plan. Y te voy a leer, tengo aquí al lado mi Biblia, la LBLA, aquí, y por eso voy a estar mirando aquí al ladito. Voy a leer del verso 1 al 4 del capítulo 14. Dios siempre tiene un plan. Y el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra.
El desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy el Señor y así lo hicieron. Me encanta leer esto porque tal como te decía hace un momento, Dios siempre tiene un plan, pero todo lo que el Señor hace y a quien vaya a usar, Él lo hace para su gloria. Miren, fíjense, el faraón en un momento había dejado ir al pueblo de Israel, pero resulta que aquí en la lectura que hice, vemos que que faraón cambió de parecer porque se da cuenta que ha dejado ir a su mano de obra, a los que le ayudaban en Egipto, a sus trabajadores, los ha dejado ir. Entonces cambió de parecer y decide enviar a su ejército para perseguirlo y volver a traerlo. Pero fíjate que esto no sorprendió en absoluto a Dios. Dios sabía lo que iba a pasar, porque Dios todo lo sabe. Dios sabía lo que iba a hacer el faraón. Es más, que los egipcios fueran tras los israelitas formaba parte del plan que Dios tenía. ¿Para qué? Para que fueran derrotados. Para que fueran derrotados. ¿Por qué? Porque mi Dios, tu Dios siempre tiene un plan. Siempre tiene un plan. Y él, al destruir al ejército de Egipto, lo que él quería dejar en evidencia para todos los egipcios, pero a la vez también para el pueblo de Israel, que tenían que anclarse en su mente, en su cerebro, de que el Dios que lo estaba liderando era un Dios soberano, altísimo, de una superioridad inigualable y que todo lo que él quería hacer era para ser glorificado, para ser él glorificado. Repite conmigo nuevamente, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan, mi querido. Y sabes, el plan de Dios es de bienestar. El plan de Dios es de amor. El plan de Dios es de propósito. El plan de Dios es de restauración. El plan de Dios incluye salvación. El plan de Dios incluye protección. El plan de Dios incluye una guía. El plan de Dios incluye una proyección hacia el futuro. El plan de Dios trae esperanza y podría estar varios minutos más describiendo el plan de Dios. Es más, Jeremías en un momento, en un pasaje ultra conocido, en el 29:11, él dijo, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice o afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y esperanza. Ahora, cabe señalar que el contexto en el cual el profeta Jeremías está hablando acá se refiere al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia. Estaban cautivos en Babilonia, pero el Señor estaba entregándoles por medio de su profeta una palabra de esperanza y les estaba haciendo ver de que a pesar de que estuvieran en cautiverio y iban a pasar 70 años en ese cautiverio, pero que estuvieran tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un plan y el plan de Dios es de bienestar, nunca de calamidad, siempre de esperanza y eso también está hoy día para nosotros. Eso también está hoy día para nosotros. Dios tiene un plan, pero ¿sabe qué es lo importante? También de considerar que Dios tiene un plan, el enemigo tiene un plan y tú también tienes planes. La pregunta es, ¿cuál abrazas? ¿Cuál plan hoy día estamos abrazando? Cada uno de nosotros. ¿Cuál? ¿De qué manera podríamos medir el plan que abrazamos? ¿De qué manera? ¿Podríamos decir a qué es lo que obedecemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo son nuestras acciones? ¿A qué le guardas fidelidad? ¿A cuál te estás rindiendo?
en cuál estás invirtiendo? Es cuestión de que cada uno de nosotros en la interna reflexione y a través de mirar nuestras conductas, nuestros comportamientos, la inversión de nuestro tiempo, la inversión de nuestros recursos. ¿A qué le estamos dando fidelidad? ¿A qué te estás rindiendo? Podemos concluir y cada uno de nosotros puede responder qué plan estamos abrazando. ¿Qué plan estamos abrazando? Nos podemos encontrar muchas veces atrapados o encerrados en dificultades y Dios siempre tendrá un plan para mostrarte. Siempre, siempre. Pero el plan exige. El plan de Dios exige. Acá vemos que cuando Dios le habla a Moisés, Él le exigió obediencia. Mira, sabes, ándate para allá. Yo quiero que acampen. Dile esto al pueblo de Israel. Mira, yo voy a hacer esto. Movilízate de tal manera. O sea, Dios tiene un plan. Sí, fantástico. Es de bienestar, es de bendición. ¡Wow! Gloria al Señor. Sí, pero para que sea real en ti y en mí, tenemos que aceptar las exigencias. Las exigencias nos hablan de obediencia. Las exigencias nos hablan de rendición. Las exigencias del plan de Dios nos hablan de fidelidad, de inversión y muchas otras cosas. Pero nuevamente quiero decirte, nuestro Padre siempre tiene un plan mejor que mi plan. Dios siempre tiene un plan mejor que tu plan y mejor que el plan de los enemigos. Mejor. Y necesitamos abrazar eso. En segundo lugar, dentro del relato, la segunda característica de Dios que al pueblo de Israel, en medio de esa confusión, de sentirse encerrados, acorralados, sin esperanza, sin salida, la segunda característica que yo veo de Dios es que Dios hace milagros. Y repítelo, Dios hace milagros. Y ese hace milagros está en tiempo presente. Dios hace, no Dios hizo milagros. Dios hace milagros. Y quiero leer del verso 15. Aquí doy vuelta a mi hojita. Voy a leer del verso 15 al verso 18, que dice, entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlo. Y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Ahí está de nuevo. Cuando sea glorificado, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. En su caballería. ¿Mm? En muchas ocasiones, gente linda, en muchas ocasiones resulta más fácil quejarse que practicar la fe. Muchas veces. Muchas veces cuando estamos viviendo algo, en lugar de dar pasos de fe, practicar la fe que decimos profesar, es más fácil quejarse. Imagínate el pueblo cuando el Señor dice, oye, Moisés, ¿qué clamas a mí, viejo? Dile a la gente que marche. Es porque quizás yo me imagino que el pueblo ve a los egipcios y ya había comenzado a quejarse, oye, nos sacaste para matarnos, mejor hubiésemos quedado allá y estábamos mejor siendo esclavos. En muchas ocasiones resulta más fácil quejarse que practicar la fe. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Y para Israel ponerse en marcha
significaba entrar al mar. Ponerse en marcha significaba pasar hacia el mar. No había otra salida, no había otra salida. O sea, imagínate, tenía que ver con dar un paso tremendo de fe. Era mirar ese mar porque no podía darse vuelta hacia el otro lado porque venía el enemigo, el ejército. Entonces ponerse en marcha era movilizarse hacia donde estaba el mar. Era una tremenda prueba de fe. Luego, en el verso 16, dice, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. ¡Wow! Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Mis queridos, en todo milagro que Dios quiere hacer, a nosotros nos toca hacer una parte. Los milagros de Dios están ahí, sí, pero siempre van a demandar una parte tuya y mía, algo que tú y yo debemos hacer. ¿Qué tenía Moisés? Tenía una vara, eso tenía y con eso tuvo que actuar. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que Dios te ha dado hoy día? ¿Es eso lo que Dios va a usar para seguir haciendo milagros en este tiempo a través de tu vida? Porque Dios, si en el pasado quería hacer todas las cosas para que su nombre fuera glorificado, hoy día el Señor está dispuesto a usarte a ti y a mí, a seguir haciendo milagros con el propósito de que siga su nombre siendo glorificado. Pero ¿qué tienes para ofrecerle a Dios? Si Él ya hace su parte, ¿qué parte tú y yo vamos a hacer? Dios había prometido algo. A Moisés le había prometido, pero Moisés debía marchar. Moisés debía movilizarse. Moisés tenía que esforzarse. Moisés tenía que confiar. Esa era la parte de Moisés. Era confiar, era obedecer, era esforzarse, era movilizarse. Mis queridos, Dios hace milagros, pero necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos hacer nuestra parte. Si miramos nosotros el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jesús actuó de la misma manera. Cuando Jesús sana al paralítico, ¿acaso los amigos no tuvieron que movilizarlo? O sea, los amigos tuvieron que movilizar al paralítico. Y luego ocurrió todo el milagro. Cuando Jesús sanó a uno de los ciegos, ¿qué le dijo en un momento? Oye, anda y ve a lavarte ahí al estanque de Siloé. O sea, él hizo un milagro, pero el ciego tenía que moverse, tenía que hacer un esfuerzo de fe, tenía que dar un paso de fe, tenía que ponerse en marcha, tenía que obedecer. Cuando Jesús multiplicó el vino en las bodas de Caná, los sirvientes tuvieron que llenar las tinajas. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, los discípulos tuvieron que tomar esas canastas y comenzar a recorrer toda y meterse en medio de toda la gente que ya estaba sentada esperando, hambrientos. Tuvieron que esforzarse, tuvieron que obedecer, tuvieron que ponerse en marcha, y ahí fue que ocurrió el milagro, ¿o no? Sí, las promesas de Dios son fieles. Las promesas de Dios sí se cumplen, pero a veces cuando quizás no estamos viendo a ese Dios que hace milagro, preguntémonos si estamos haciendo nuestra parte. Cuando quedaron cerrados el pueblo de Israel, todos los, todos los caminos de escape para Israel estaban completamente cerrados. Venía el ejército egipcio y Dios abrió un nuevo camino. Mis queridos, Dios no tiene problema en abrir camino para darte libertad, para darte restauración, para darte bienestar,
para darte lo que tú y yo hoy día estemos necesitando. Dios no tiene problema porque Él ya prometió. Él ya prometió. Pero la reflexión que yo hacía en mi vida es, si hoy día yo no estoy viendo a ese Dios que hace milagro, parece que, Señor, tengo que hacer un chequeo en mi relación contigo. Parece que hay una parte de mi vida, o la parte que a mí me toca hacer, que no la estoy haciendo. Porque Dios, si hizo lo imposible en el pasado, lo seguirá haciendo en el presente. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios hace milagros. Dios tiene poder para intervenir. Ese mar que parecía una barrera imposible se convirtió en un camino milagroso. Te pregunto, ¿qué milagro hoy día estás necesitando? ¿Qué milagro? ¿Cómo se llama el milagro que hoy día tú estás necesitando? Ahora, ¿qué estás haciendo para verlo hecho realidad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? En nuestra vida hoy, ¿hay fe o hay queja? ¿Hay de las dos, más queja que fe o más fe que queja? Son reflexiones, reflexiones que yo hacía. Creo que a menudo no vemos milagros porque no marchamos espiritualmente, porque estamos detenidos espiritualmente, porque nos vemos presionados por el sistema y no marchamos. Marchar es moverte. Marchar tiene que ver con obedecer, con ir adelante, con creer, con practicar la fe. Entonces, si hoy no estamos viendo milagro, revisemos cómo está nuestra marcha espiritual. Porque si no estamos marchando espiritualmente, quiere decir de que no hay confianza, no hay obediencia. ¿Cómo vamos a ver los milagros? Si no hay confianza, si no hay obediencia. Pero quiero decirte que mi Padre, tu Padre, nuestro Dios, hace milagros, pero debemos hacer nuestra parte. Y ojo que los milagros Dios los hace como Él quiere. Él lo hace como Él quiere. En tercer lugar, y la última característica que yo veo dentro de este relato, cuando el pueblo de Israel se encontraba encerrado, se encontraba en un estado de desesperación, sin salida, la tercera característica que yo veo es que Dios es provisión. Dios es provisión. Y leo el verso 19 al 22, que dice, y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos, se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Wow, qué tremendo. Mi querido, la provisión de Dios se refiere a la capacidad que Dios tiene para suplir todas nuestras necesidades, absolutamente todas, ya sean físicas, emocionales, espirituales, materiales, pero siempre de acuerdo, por supuesto, a su voluntad,
de acuerdo a su soberanía, su voluntad y su tiempo. Él lo hace todo a su tiempo, pero Dios, Dios puede proveer de todo lo que necesitamos. Ahora, dentro del relato que recién les leo, me llama la atención la nube. Esa nube que primero iba adelante, después dice el relato que se pasó para atrás entre el campamento egipcio y los israelitas. Y me parece extraordinario. ¿Por qué? Porque la nube se constituyó en una protección por un lado. ¿Por qué? Porque se posicionó atrás y la nube, si nosotros miramos, representaba la presencia de Dios. Entonces se pone detrás y resulta que eso generó tinieblas para el pueblo egipcio, pero el relato también dice que alumbró al pueblo de Israel para que avanzara. O sea, la nube se constituye en una protección, pero a la vez también en una guía por otro lado. Para el lado de los egipcios había oscuridad que le impedía acercarse más al pueblo de Israel para perseguirlo, para atraparlo o para conseguir sus malos planes, pero del lado de Israel la nube les iluminaba, permitiéndoles que avanzar, marchar, moverse, practicar la fe, cruzar al otro lado. Mi querido, la misma nube que oscureció el avance de los enemigos de Israel, la misma nube alumbró el camino del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es provisión, porque Dios provee lo que su pueblo necesita. Dios es provisión. Es más, en el Salmo, hay un Salmo, el Salmo 84, 11, la parte B, dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. O sea, esto al contextualizarlo con lo que les estoy contando de esta historia, me hace ver de que hay un papel que cada uno de nosotros desempeña dentro de lo que es la provisión de Dios. O sea, Dios desea proveer, sí, totalmente. Dios es suficiente, sí, lo creemos. Dios hace las cosas a favor nuestro, nos quiere guiar, nos quiere proteger totalmente. Pero para que eso pueda ser una realidad, nosotros necesitamos caminar en integridad. Necesitamos caminar en integridad. La integridad es un valor fundamental en todo creyente, en todo creyente. Lo que Dios deseaba del pueblo de Israel en ese entonces era que ellos pudiesen avanzar, de que Dios estaba desarrollando su plan, Dios estaba, en este caso, para ellos le estaba realizando los milagros y todo estaba detrás de esa elección que él había hecho para su pueblo. La revelación iba siendo progresiva, él lo iba liberando, salvando y todo, pero que lo que él deseaba era tener un pueblo íntegro, íntegro, es decir, que sea honesto, que sus relaciones sean honestas, que se mueva con rectitud, que pueda existir una coherencia en lo que dice y en lo que hace para lo público, en lo que hace para lo privado. Él deseaba ver también en su pueblo esa integridad, porque era la parte que le tocaba al pueblo hacer, estar firme en aquellos valores y en aquellos principios. Mis queridos, Dios nos protege. Sí, Dios te protege, Dios nos cuida, Dios es nuestra provisión, Él es nuestra guía, pero Él desea siempre llevarnos por un camino correcto. Dios se preocupa de cada una de las partes de nuestra vida, no solo lo físico o no solo el cuerpo, sino también el alma, las emociones, pero también el espíritu. Entonces, Dios desea sanarnos, pero íntegramente, porque el plan de Dios es íntegro. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude
para caminar en medio de esta sociedad con ideales que son anti Dios, necesitamos caminar en esa integridad, en integridad. Dios es provisión, sí, Dios es provisión suficiente, pero necesitamos hacer nuestra parte y Él no quitará el bien a los que andan en integridad, decía el salmista. Mi Padre, tu Padre, nuestro Dios, es nuestra provisión fiel. Y sabes, aunque muchas veces nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Pero necesitamos abrazar cada día el plan de Dios. ¿Para qué? Para nuestro bienestar, para seguir hacia adelante, para seguir avanzando, no para estancarnos. Entonces, ya para ir cerrando y terminando, tres cosas necesitamos aprender o tener presente, más que aprender, creo que cada uno de nosotros en algún momento se ha topado con estas características del Señor, pero debemos tener presente que Dios tiene, Dios hace, Dios es. ¿Puedes repetir conmigo? Dios tiene, Dios hace, Dios es. ¿Qué tiene? Un plan mejor que el mío, mejor que el del enemigo. ¿Qué hace? Milagros, porque Él cumple sus promesas. ¿Y qué es? Una provisión suficiente. Los israelitas vieron días difíciles, sí, pero el mar se abrió. Mis queridos, puede que te encuentres en un día difícil, pero el mar se va a abrir. El mar se va a abrir. Sí, si hoy te sientes o estás viviendo como el pueblo de Israel en ese momento, encerrado, acorralado, como sin esperanza, sin claridad, rodeado por situaciones imposibles, quiero que recuerdes que el mar puede abrirse. El mar puede abrirse porque el Dios que estuvo ayer con el pueblo de Israel es el Dios que hoy día está con nosotros. ¿Y sabes por qué hablo de que el plan de Dios siempre, siempre el plan de Dios es mejor? Porque quedó evidenciado en la persona de Jesucristo. El plan de Dios nos trajo a Jesucristo. Jesucristo es el plan de Dios. Jesucristo es el milagro para nuestras vidas. ¿Acaso cada uno de nosotros, cuando abrió el corazón al Señor, no fue un milagro, un gran milagro ese? Sí, pero en la persona de Jesucristo. En Jesucristo, tú y yo estaremos plenos y estaremos completos. Por eso necesitamos estrechar nuestra relación. Por eso necesitamos invertir, abrazar, considerar qué plan hoy día estamos abrazando y de qué manera estamos trabajando ese plan de Dios. ¿En qué cosa hoy día te estás sintiendo atrapado? ¿En qué cosas hoy día te estás sintiendo atrapada? ¿En qué cosas, no sé, en el futuro, en la salud, eh, en las dificultades económicas, en lo relacional, en lo familiar, en lo sentimental? ¿En qué área de tu vida, en lo académico? No sé, no sé cómo voy a estudiar, no sé qué voy a hacer de mi vida, veo que pasan los años, en mi realidad laboral. ¿En qué área de tu vida te estás sintiendo atrapado o atrapada? Jesucristo sigue siendo la respuesta, porque Jesucristo es el plan, porque Jesucristo es el milagro, porque Jesucristo es la provisión. Y termino citando el verso 14 de Éxodo 14, que dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Solo quédense tranquilos. En otras palabras, resiste, mantente firme,
Mantente firme, que el mar puede abrirse. El mar puede abrirse. El Señor va a pelear por nosotros, porque si lo hizo ayer, también lo va a hacer hoy y lo hará mañana, porque esa es una de las cualidades de su carácter. Su carácter nos muestra un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso necesitamos hoy día abrazarlo. Gracias, Señor, porque servimos a alguien que tiene un plan mejor que el mío. Gracias, Señor, porque tú sigues haciendo milagros y en este tiempo lo quieres seguir haciendo en mi vida, en mi realidad. Tal vez me siento encerrado, sin esperanza, sin salida. En esto estoy confuso, tengo que tomar decisiones importantes y no sé qué hacer. En Dios vamos a encontrar la guía, en Dios vamos a encontrar aquella persona que quiere iluminar tu entendimiento para tomar las mejores decisiones. ¿Y para qué? Para que hagas tu parte, para que puedas extender tus manos como lo hizo Moisés cuando estaba frente al mar y este mar se abrió. Extender tus manos hoy día podría simbolizar extender tus manos hacia arriba. Yo no sé cuál pueda ser la situación, la dificultad, lo que te tiene encerrado, lo que te tiene desesperanzado o de pronto aquello que te está moviendo el piso, pero quiero que hagamos un paso de fe. Y así como le dijo el Señor, mira, no clames a mí, sino que extiende tu mano, extiende tu vara. ¿Qué tienes hoy día para ofrecerle al Señor? Yo podría decirle, Señor, lo único que tengo para ofrecerte es mi vida, es mi vida. Y la quiero rendir, y la quiero rendir. No sé si tú hoy día puedes decirle al Señor que lo que tienes, lo quieres entregar. Puedes ahí donde tú estás extender las manos, simbolizando ese paso de fe, simbolizando el que tú crees en que Dios tiene un plan mejor. ¿Qué es eso lo que tú y yo necesitamos hoy día abrazar? Simbolizando de que dependemos de Él, de que nos rendimos, Señor, nos rendimos a ti, Señor Jesús, simbolizando nuestra dependencia. Lo que tengo, Señor, lo que tengo, extiendo. Mi vida, Señor, mi vida rendida a ti. Toda mi vida, Señor, abrazando tu plan que es mejor. Quiero verte haciendo milagros, Señor, pero quiero participar de ellos. Quiero participar de ellos, Señor. Quiero, Señor, seguir creyendo en que tú eres mi sola y máxima provisión. Si te tengo a ti, Señor, como dice aquella alabanza, realmente lo tengo todo, lo tenemos todo. Necesitamos anclar esto a nuestro cerebro, Señor, de que tú, Dios, tienes un mejor plan. Por eso necesitamos invertir. Por eso necesitamos abrazar aquello. Necesitamos, Señor, caminar en obediencia, en fidelidad. Necesitamos una vez más volver a rendirnos. Necesitamos una vez más, Señor, volver, Señora, volver a fijar nuestra mirada en ti, Señor. Está nuestra vida. Queremos hoy día nuevamente, Señor, pararnos y seguir en marcha. Seguir marchando, seguir movilizándonos para hacer la obra que tú nos mandaste a hacer en este tiempo, Señor. Hay tanta gente en angustia, hay tanta gente en ansiedad, hay tanta gente en depresión, hay tanta gente en incertidumbre, hay tanta gente viviendo y padeciendo crisis, hay tanta gente, Señor, viviendo tal vez problemas que los están ahogando, hay tantas, Señor, dificultades en
dentro de la familia. Hay tantas luchas internas, Padre. Hay tanta inseguridad. Hay tanto miedo paralizando a las personas, Señor, que queremos, Señor, marchar, que queremos, Señor, abrazar tu plan y comunicar tu plan que es mejor que el nuestro. Queremos, Señor, seguir mostrándole a la gente en hecho y en verdad de que tú eres un Dios que hace milagros, y que eres provisión, que eres la provisión suficiente, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos. Oramos, Señor, para anclar estas características tuyas en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro ser y abrazarlo, Señor, con tanta fuerza que aunque pase por dificultades, que aunque viva problemas o situaciones sin salidas, creeré que tú siempre abrirás un nuevo camino, porque eres el Dios que abre camino donde no lo hay. Porque sigues siendo el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Señor de los discípulos, el Señor, el primero y el último, el alfa y la omega. Úsanos para que, Señor, tu gloria sea manifiesta, Señor, a San Vicente, a Pueblo de Indio, y ahí donde estemos, Señor, ya sea en la octava región o en otro país, Señor, tú tienes un plan, y ese plan es mejor que el mío y superior al del enemigo, el cual necesitamos seguir abrazando. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir marchando en fe, a seguir marchando con obediencia, a seguir marchando con santidad. Y para ver al Dios de milagro, por supuesto, poder ver también, Señor, poder hacer nuestra parte en los milagros, poder hacer nuestra parte. ¿Qué parte, Señor, nos toca? Espíritu Santo, muéstranos en qué podemos estar fallando, pero nunca perder de vista de que Dios es tu provisión. Dios es mi provisión. Dios es. ¿Y sabes para qué? ¿Por qué Dios te muestra su plan y te hace parte? ¿Por qué Dios hace milagro? ¿Y por qué Dios es tu provisión? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere glorificarse, glorificarse en lo que hace y también en que otros le conozcan a Él. Y esa es nuestra misión, la cual con fuerza hay que continuar llevando a cabo, iglesia. Sí, si te tengo a ti, Señor, lo tenemos todo. Lo tuyo es mejor que lo mío. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, queridos amigos, les envío un gran abrazo. Espero que les pueda ser útil esto, quizás para el presente o quizás para el futuro. Pero anclémoslo, anclémoslo. ¿Por qué? Porque no son mis palabras. Mis palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios es la que permanece como un consejo para siempre. ¿Mm? Bendiciones.